Buenas. Acá lo que vamos a hacer va a ser probar un poco lo que son las Monster Car 6 ya una vez avanzado el servidor, ya los precios bastante regulados y más actualizados. Vamos a hacer 4K de Monster Car Level 6 y vamos a ver qué tal está en este momento, ya que hay mucha gente que dejó el servidor, hay muchos menos jugadores activos, pero vamos a ver si sigue rindiendo. En este momento tengo 10M, voy a hacer solamente esto y vamos a sacar la cuenta al final del video, así que lo que vamos a necesitar va a ser un Digimon que ataque en área para agilizar el tiempo de las cartas. Y prácticamente si lo tenés en nivel alto, bien, ya no te van a pegar, vas a evadir los ataques. Pero si los tenés en un nivel medianamente bajo, como en este caso mi Pokémon que es 88, tener en cuenta lo que es la defensa. Para que no nos vaya matando las mismas cartas, que he visto bastantes que mueren por estos errores. Vamos a tener que tener también pollos para ir recuperando el maná y no quedarnos sin skills en el medio de la pelea. Y no mucho más que eso. Si tiene una Magnetic mejor, si no, vamos haciendo cada tanda, vamos juntando y vamos volviendo a hacer. Yo particularmente estoy aprovechando que me queda un día de Magnetic, así que bueno, ahora sí, nos vemos con los resultados. Terminamos de hacer las 4000 cartas y lo que vamos a hacer va a ser ir pasando una a una unas imágenes de cada 1000 cartas que nos va dando. Sí, vamos a hacer primeramente, vamos a sumar lo que sacamos en plata de directa, que es 1 tera 190. El resto lo vamos a mantener como un número con coma. 732. Esto fue lo que sacamos en megas en la directamente del piso. Vamos a ir sumándole poco a poco lo que fuimos sacando y poniendo en pantalla la imagen. Yo no la voy a ver, pero voy a ir leyendo acá al lado los resultados. Arrancamos con los sellos de Marín. Los sellos de Marín se venden generalmente a 35 M. Lo que hicimos fue sacar 252, por ende sumamos 8 teras 820 a la cuenta. Seguimos con los sellos de Hiromon, que se venden a un promedio de 7M, por ende al haber sacado 276 sumamos 1 tera 932M. Wargaruru y Skullgreymon se venden a 0,8, por ende al de haber sacado 227 y 210 tenemos 181M con 6. No importa el numerito, pero bueno, vamos a hacerlo más precisos. Y 168 de Skull. Vamos a sumar de Temón, vamos a venderla aproximadamente un M. Sé que están más caras, sé que algunos la venden a 2, algunos la venden a 5, algunos la venden a 0,5 cada una. Eso es un promedio. Vamos a sacar un número cerca y vamos a ver el resto más adelante. Los huevos rotos sacamos 680, si nos dan 200 M por cada uno, sacamos un total de 136 M. Esto teniendo en cuenta nada más las primeras 1000 cartas. Los KFC directamente lo que hice fue sacar un número aproximado, que le vamos a sumar solo 13M porque sacas de 13 a 15M cada 1000 cartas. Y bueno, es medio engorroso tenerlo en cuenta, pero vamos a hacer la cuenta en detalle. Los Evoluters nos van a dar un M. Más o menos un bit cada uno y vamos a contar un M y medio entre las 4000 cartas, por ende ni lo sumamos. Las bananas doradas igual. Los eggs de clase alta no los vamos a contar, por ejemplo los de agua, que son los que salen, que en las 1000 cartas nos salieron 121. Yo no los escaneo, no me arriesgo, pero eso va en cada quien, es un extra, eso cada uno verá. La data bestia se vende en 2M, sacamos 167, vamos a ponerlo en 2. Yo si bien no conté el coste en este, también se pueden vender a 2,5 también. Como son un número aproximado a lo que sacamos con Diablo, tampoco le conté el costo. Bueno, eso después para profundizar un poquito más podemos ir viéndolo en otro momento. Pero son 167 huevos, le calculamos 334M. Vamos a la data Diablo, son 243. Porque estas se venden a un M prácticamente, un M y pico, un M250 también se venden. Entonces le calculamos el costo dentro de eso. La data bestia también se puede comprar entre 2M, 2M y medio, pero también es un promedio menos el coste de más de escaneo. Los huevos de Drimogemon, bueno, los huevos de Drimogemon y Gabumon lo que hice más que nada fue escanear todos los huevos que habían tocado en el momento y saqué un promedio cada 100. Lo que pasó en 200 huevos que saqué, que vamos a hacer la cuenta con 100, fueron, saqué un promedio de 55 data bestia y 85 cores. Entonces voy a usar ese promedio para generar
para calcular, digamos, en detalle cuánto podemos sacar por un DigiEgg escaneado en promedio. Puede sacar más, puede sacar menos, puede sacar nada, pero eso ya es un promedio cada 100 huevos, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue sacar el costo de la data. Sacamos 55 datas, se venden a 2M cada una y 85 cores. El core lo calculé en 5M, que es más o menos lo que se ve. Entre 4 y 6 se vende, calculamos 5, que es un precio accesible. Por ende vamos a hacer lo siguiente. Lo que hice fue sacar los huevos que fuimos sacando, los fui sumando y los fui escaneando todos. Drivmogemon, Gabumon, los de Goblinmon y no me acuerdo cuál era el de agua, pero había también de agua. Escaneé el precio promedio de la data, conté el costo del escaneo y conté el precio promedio de los cores, ¿sí? Lo que vamos a hacer va a ser calcular los 141 huevos de data bestia por el promedio, ¿sí? Que nos da 641 M. 641 exactamente, 55. Le vamos a sumar los huevos misteriosos, que de 100 salieron 9 evoluters y 151 cores. El core otra vez en 5M cada uno y los evoluters no los tengo en cuenta directamente. Tenemos en cuenta el coste de un M de escaneo, entonces nos da un promedio de 6,55M cada uno. ¿Por qué 6? Pues salieron casi 3 cores cada 2 huevos. Lo que nos va a dar es que en el primer K de cartas sacamos 327,5 Ms y seguimos sumando. Los ex Diablo, lo único que hice fue modificar el precio de la data, que en vez de ser 2, el promedio es 1. Entonces sumamos con los 61 huevos 216,55. Huevos agua, lo mismo, los he visto mucho en 2M, he visto varios que los vendían en 1M, así que calculamos el promedio en 1,5. Teniendo en cuenta el coste y todo, con 67 huevos podemos sacar 286M. .425, bueno, ya el detalle me parece que es demasiado. Sacamos clones B, que eso van ya a modo personal, porque si los querés vender, los querés tirar, los querés guardar, eso es cada uno lo que saque, lo que necesite. Las cajas Raiding, podés sacar los Mode Selector, no son tradeables. Podés sacar monturas para Digimon, tampoco son tradeables, así que eso va a quedar para uno. Y lo que sí va a darnos bastante van a ser las cajas de BM. Acá nos faltan tener en cuenta dos cosas que ya son las que más dan. Por un lado están las MS7 y por otro lado están las cajas de BM. Con estos dos hay un negocio particular que se puede hacer, que es formar las BM y arriesgarte a sacar Gehenna, arriesgarte a sacar alguna como Gakuran, que tiene un precio más elevado que el resto, pero eso va en cada quien. Yo lo que hice fue sacar el cálculo de la materia prima directa, porque nosotros si vamos a hacer cartas vamos a evaluar como cartas. Ya de por sí, si vamos a hacer negocio aparte, es otra cosa. En las Monster Card Level 6 vamos a tener en cuenta que las MS7 las vamos a vender. Y las cajas de BM vamos a escanear la BM que nos toque y la vamos a vender como data de sobrecarga, ¿sí? Entonces vamos a ver el número entero, que es 18 BMs en las primeras 1000 cartas. Las vamos a vender entre 400 y 500 M. El costo que saqué fue de 450. Vamos a tener 8 teras 100M de las primeras 1000 cartas que nos dieron 18. Y vamos a sumar, de las primeras 1000 cartas nos dieron 81 MS7. Yo las voy a hacer después, pero las vamos acá a calcular como venta, que son 81 cartas a 1 tera 620M. El número total de las primeras 1000 cartas que nos sacó fue 24 teras 407M 357 bits. Lo que vamos a hacer va a ser restarle 15 teras, que es lo que nos costó, digamos, conseguir esas cartas, siendo que no las farmeamos. Y nos queda un saldo a favor de 9 teras y medio, que se hace en 1 hora 10, 1 hora y media, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, en promedio 1000 cartas. Ustedes en 1 hora, 1 hora y media pueden hacer 9 teras y medio. El precio lo pueden aumentar, lo pueden bajar, lo pueden no vender todo, pueden quedarse mientras con cosas en el medio y demás, pero esto es lo que sacamos por 1000 cartas. Ahora vamos a ver, les voy a dejar directamente los valores de las 4K de cartas entre 1000 cartas, 2000, 3000 y 4000, para que vayan viendo un promedio general, porque que a mí me haya salido una vez esto no quiere decir que salga siempre. Pero bueno, pasamos a los precios finales. Acá, después de sacar la cuenta de los 2K
Carta. De cartas lo que sacamos fue 14 teras 89M. Lo que vamos a tener en cuenta es que si en el anterior ganamos 9 teras y medio, en este estaríamos sacando directamente 4,5, 4,600. Por ende es la mitad de la ganancia de lo que sacamos antes. Esto también puede ser por mala suerte en el drop, puede ser por buena suerte en la primera tirada y demás. Por ende no crean que van a ganar 10 teras por 1000 cartas. También pueden tener en cuenta que pudo haber sido peor. A mí me tocaron bastantes BM al principio, me tocaron bastantes al final, pero en el medio hubo cartas que perdí. Es más, puede que en esta tirada haya sido cuando perdí 75 cartas, que abrí 75, se me desconectó el servidor y agárrate con lo que te pasó. Que son cartas que el coste se cuentan y que la ganancia no la tenés porque no los terminas de matar. Eso les puede pasar, es muy normal que pueda darles DC en una ronda, por eso recomiendo hacerlas más tranquilo, pero arriesgándose a perder lo que puedan llegar a perder. 35 cartas, 50 cartas, 70 cartas, pero tengan en cuenta de que tienen que tener una economía para poder respaldarla. Si tienen 70 cartas y quieren tirarlas de uno, háganlo, pero si las computadoras no les da y tienen muchos problemas de conexión, les recomendaría que en eso sean pacientes, que hagan de a 10, de a 15, de a 20 y no se arriesguen más que eso. Pesen qué es lo que pueden perder y qué es lo que no. No sé por qué les doy estos consejos, pero he escuchado bastantes quejas de desconexiones, he escuchado bastantes quejas de que la computadora se les frisa y se les cierra el juego. Y lo máximo que puedo aguantar son 400 mobs, que son entre 104 y 106 cartas, dependiendo también la cantidad de mobs que te toquen por carta. Pero a la vez tengan en cuenta que se va cargando y en un momento se te empieza a ir tildando. Si ustedes van a hacer cartas y van a hacer de a 100 cartas, tengan en cuenta que el juego llega a un punto que empieza a andarles un poco más trabado. Lo que tienen que hacer es reiniciar el cliente directamente, cerrar el juego completamente y volver a abrirlo para que les ande mejor. Es algo que los que hacemos cartas constantemente, yo es una de las cosas que hago, lo sabemos porque nos ha pasado que se nos ha tildado y hemos tenido que cerrar todo y hemos perdido cartas en el medio por no haberlo hecho con tiempo. Cuando vean que les empieza a ir medio trabado, terminen de hacer esa tanda. Si están invocando, dejen de invocar ahí. Hagan esas cartas que invocaron, maten los mobs, junten las cosas, cierren el cliente, vuelvan a abrir y sigan tranquilos. Ahora seguimos con los 3K de cartas. Bueno, y acá estamos con el resultado total de las 5 horas que me pasé haciendo cartas, casi 6. Lo que sacamos fue 27 teras y medio, lo que saqué yo en este caso particularmente. Esto fue lo que saqué con 4K de cartas. Si me hubiese ido como en la primera tanda, hubiese sacado cerca de 40 teras, pero no pasa siempre. Es más, tuve mucha suerte al principio. De algunas cartas me han salido de a 50 cartas. Me daban, por ejemplo, 3 BM de 50 cartas. Y después durante 500 cartas no me tiraron una. Así que también es muy a la suerte. Pero bueno, es algo a tener en cuenta. Sí, lo que tienen que tener necesariamente es un Digimon que ataque en área. Es mucho lugar en el inventario. Y lo que contamos dentro de los teras que teníamos al momento de hacer las cartas fue que todo lo que fue saliendo para la ropa, ya sea de movimiento, ya sea de ataque, de DS, de HP, lo que fuere, nosotros lo vendimos en el shop. Yo no tiré absolutamente nada para evitar, porque se puede conseguir un numerito, un par de M's más, que pueden llegar a hacer un poquito la diferencia. Normalmente uno lo tira para no tener que ir y volver. Pero bueno, acá es cada uno como quiere. Acá les dejo los números que yo tuve. Y si a ustedes les sirven también pueden hacerlo, ¿sí? Recuerden que las MC7 nosotros las contamos como que las vendemos. Pero yo particularmente las voy a hacer. Voy a juntar 1000 y voy a tratar de hacer 1000. Pero, en fin, eso es decisión de cada quien. Los bichos son más duros, necesitas más tiempo, necesitas paciencia. Y necesitamos conocer un poco más el mercado, que todavía no hay tantos sellos como había en un momento en el servidor de DNA. Por eso los precios no son los mismos. Siguen cambiando bastante, pero para Simic y Meramon siguen siendo sellos que se venden muy bien, al igual que Hiramon y Marine Devimon. Les dejo el video, lo voy a cortar acá. Me alegro que me hayan visto, espero que les haya servido. Adiós.